Buenos días muchachos, miren entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los dos procesos que me faltaban, sobre el proceso de ranurado y el proceso de chaflán. Entonces aquí tengo este proceso, ¿sí? En el cual yo efectúo esta pequeña ranura dentro de una pieza. Les estoy dando lo que es el material, las velocidades de desbaste y la velocidad de acabado, ¿sí? Y además el tipo de herramienta con la cual debemos trabajar. Para realizar esta pieza, pues las primeras operaciones que debemos de haber hecho es la operación de refrentar, ¿sí? Y luego tenemos que bajar del diámetro del material en bruto al material que está aquí, que en este caso son 40 milímetros. Esas serían las dos. Ahora, para hacer el ranurado, tenemos que efectuar los siguientes procesos, los cuales los vamos a denotar así. Dice que primero debemos encontrar las velocidades de corte si el material nos las indica como la velocidad de corte enroscado. O sea, eso nos quiere decir que, por ejemplo, si yo voy aquí a esta tabla, miren, a esta de aquí, y tengo la herramienta, miren, de acero rápido, y no tengo, en este caso, no me dan, miren, aquí me dan las velocidades de corte enroscado, moleteado y ranurado, que son las tres, aquí no me la entrega con las herramientas de carburo. Entonces, posteriormente lo que yo tengo que hacer es, como estoy trabajando con el aluminio, encontrar el promedio de estas dos velocidades de corte que me entregan. Si no, voy a efectuar otro proceso. Entonces, vamos acá. Miren, en este caso saco el promedio de las dos velocidades de corte que me están entregando ahí, que en este caso es 25. Lo consiguiente, con esas 25 voy a encontrar las revoluciones a las cuales yo debo trabajar en el entorno, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo que ir a hacer con esa 198? ¿Sí? Aplicar esta fórmula. N menos N dividido entre 3, ¿sí? El cual nos da resultado de 132 RPM. Esas serían las RPM calculadas, ¿verdad? Esas serían las RPM calculadas que yo tendría en el proceso. Estamos. Bueno, listo. Son las calculadas, ¿sí? Ahora yo tengo que ir a ver al torno convencional. Si estoy trabajando en torno convencional, mirar la gama de revoluciones y cuál se aproxima a la que yo tengo. Si estuviera trabajando en CNC, trabajaría con estas revoluciones. Eso sería lo que yo tengo que hacer. Pero ahora miren, en el caso de que me están entregando unas revoluciones, me están entregando un material el cual no me entrega la velocidad de corte, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Encontrarla con la velocidad de corte de acabado. ¿Sí? Miren, en este caso 90 por 318 dividido entre el diámetro me da 715. Y a esos 715 tengo que aplicarle la ecuación o la fórmula para encontrar como un promedio, ¿sí? Un promedio de revoluciones en las cuales yo tengo que trabajar. Si estuviera en convencional, voy a buscar la gama de revoluciones en el torno. Si estoy en CNC, trabajo con estas revoluciones. Pero si el material no tiene velocidad de corte, enroscado, moleteado, ranurado, si me la entregan, tendría que hacer este proceso. ¿Sí? Encontrar la velocidad de corte de ranurado, enroscado o moleteado, que para los tres casos se utiliza la misma. Si no me la entrega, hago este proceso con la velocidad de corte de acabado. Posteriormente, tengo que encontrar los avances, ¿sí? Que se trabajan en desbaste y en acabado, pero como estoy trabajando aquí en estos dos casos con unas revoluciones, voy a seleccionar los avances de acabado, o sea que estas revoluciones van a ser revoluciones de acabado, no van a ser revoluciones de desbaste. Siempre van a ser revoluciones de acabado y por lo general entonces tengo que trabajar con promedios de velocidad de corte
por medio de avance en acabado. Ahora, ¿cómo obtengo la profundidad? Pues aplicamos la fórmula, la cual me dice que tengo del diámetro inicial menos diámetro final sobre 2, el cual tengo que bajar de 40 a 16 dividido entre 2, la cual la profundidad es de 17 milímetros. A lo cual les voy a explicar entonces, miren, la herramienta, de acuerdo al ancho y el largo de la ranura, ¿sí? Yo tengo que determinar este ancho para que esta longitud, que es el ranurado, poderlo dividir en número de pasadas. O sea, si yo tengo aquí 2 milímetros, la ranura tiene 8 milímetros, las pasadas son 4 pasadas por cada 2 milímetros. O sea, entra 2 milímetros hasta la profundidad total de la ranura, luego sale la herramienta, corre 2 milímetros y vuelve y entra. Corre otra vez así hasta llegar. Entonces tendría 4 pasadas por la profundidad total. ¿Sí? Esta sería la herramienta con el ancho específico de la punta, la pieza, el ancho y largo de la ranura a realizar para poderla dividir y el diámetro del completo, las divisiones para completar la ranura. ¿Sí? ¿Cuántas pasadas tendría que realizar? Entonces, eso sería lo que yo tengo que hacer. Entonces, en este caso, si yo tengo una ranura de 20 milímetros y tengo un buril, ¿sí? Tendría un buril de, digamos que yo tendría un buril de 4 milímetros. El buril para ranurar, ¿no es cierto? 4 milímetros sería el buril. Ahora, si tengo 20 milímetros, que es la distancia de longitud, de longitud, ¿qué operación tendría que hacer? Miren, entonces dividiría esto, la longitud dividido entre el ancho de la herramienta. Entonces sería, ¿sí? El ancho de la herramienta, lo cual me daría que tengo que hacer 5 pasadas por la longitud, que en este caso por los 17 milímetros. Listo. Ahora el tiempo de mecanizado sería por estos 17 milímetros, los cuales yo tengo que hacer la longitud, los 17 milímetros, por el avance, por las revoluciones que yo tengo que seleccionar. Y lo multiplico por las 5 pasadas que tengo que realizar. Eso sería. Ahora, en el caso cuando yo voy a hacer el chaflán, sí voy a hacer esta parte. Aquí hacemos un ejemplo en el cual se realiza el chaflán de 3 por 45 grados sobre el diámetro de 52 milímetros. La herramienta que se debe utilizar son plaquitas. Bueno, esto es indiferente, puede ser una herramienta de acero rápido o simplemente las plaquitas de porta insertos, ¿sí? Y bueno, aquí ya nosotros denominamos, ¿sí?, el código de la herramienta, a la cual cuando estamos trabajando en CNC simplemente se le coloca un código para poderla estar llamando y saber qué tipo de herramienta es en la programación. Se realiza con una profundidad de corte de 1.5. ¿Por qué? Bien, es prácticamente en el ejemplo de aquí, dice que es 3 milímetros, o sea que dice entra 1.5 para hacer 2 pasadas. Si no aplica la fórmula, que va del diámetro de 52 menos 46, ¿no es cierto?, dividido entre 2. Por la penetración que yo le voy a dar es 1.5, me dice cuántas pasadas tengo que hacer. Ahora, tengo que ubicar
el ángulo a 45 grados, porque me lo está dando, ¿sí? Y penetrar 1.5 milímetros y avanzar la distancia del chaflán, que son los 3. Se trabaja con revoluciones de desbaste y el avance de desbaste. Es muy sencillo, simplemente hay que hacer estos dos cálculos, miren, porque aquí me da la profundidad, dice que es 3 milímetros, entonces yo lo divido, me da 1.5, lo que me está diciendo el ejemplo, hago dos pasadas, simplemente ubico casi pues con el carro longitudinal, ¿sí? El carro longitudinal, el carro transversal, los dos ubico longitudinal a los 45 grados y hago el proceso desde aquí, desde adentro hacia afuera y tendría el chaflán con penetración 1.5, hago el ángulo 45, recorro y vuelvo penetro 1.5 y hago el ángulo y recorro el porcentaje y ya tendría el chaflán. No es complicado esto y tendría el proceso. Entonces, ahora hay unas preguntas las cuales voy a resolver de una vez. Entonces, me dice, ¿todos los procesos de torneado requieren desbaste y acabado? No. ¿Por qué? Entonces, miren, ¿por qué no? Por ejemplo, si yo la penetración que yo tengo que dar, digamos que sea un proceso, no digamos que tengo 1.5 milímetros, ¿sí? Ese sería la penetración que yo tengo que dar con la herramienta. Pero si la herramienta me permite penetrar, digamos que lo que nosotros hacemos, digamos que tenemos 0,57 que es un avance y lo multiplico, ¿sí? Voy a multiplicar por 5 que es el factor de máxima penetración de la herramienta, ¿cierto? El cual esto me daría esto me daría 2,85. Entonces, si yo tengo 1.5, pues simplemente, ¿cierto? Haría una sola pasada. Claro que estoy trabajando con un promedio de desgaste, entonces una sola pasada de desgaste, ¿no es cierto? Solo podría hacer eso. No necesito hacer no necesito hacer entonces no tengo que hacer sea, realmente solo haría desbaste, no tengo que hacer acabado porque pues con una sola penetración cumpliría el margen de material a remover. Ahora, por ejemplo, si tengo 0,7 que es lo que yo tengo que realizar, ¿no es cierto? Milímetros, que sería la profundidad, ¿sí? Y si yo trabajo con 0,19, lo que es el avance, lo multiplico por 5, miren, me daría 0,95, ¿sí? La máxima penetración. Miren. Simplemente lo que haría es una pasada de acabado. ¿Sí? Nosotros ya depende, esto depende prácticamente del número de pasadas que yo tengo que hacer. O sea, la penetración máxima que yo tengo que hacer, yo determino si quiero acabado o quiero desbaste. Uno trabaja el acabado y el desbaste. El acabado para minimizar el tiempo de mecanizado y el acabado para que la pieza quede con un acabado superficial, ¿sí? De mejor apariencia, y por eso se lo hace, no trabaja desbaste y acabado. Pero si no quiere, no simplemente se trabaja desbaste, o si la profundidad máxima es menor a la penetración máxima del acabado, simplemente se trabaja con acabado. No es necesario tener los dos procesos, ¿sí? Eso depende de la
de la superficie que se vaya a trabajar y depende del acabado que quiera realizar. Y también depende de los tiempos a mecanizar. Vamos a la siguiente pregunta. Dice que en el parte de conificado, que describa la descripción del proceso para encontrar zetas. Voy a insertar la fórmula, ¿sí?, las cuales yo voy a encontrar. Voy a adicionar este espacio. Miren, aquí ya inserté la fórmula, en la cual hablamos de las zetas, ¿cierto? Y hablamos de esta fórmula en general. Entonces, me dice que tengo que tener la LC, que es la longitud del conificado, el diámetro inicial menos el diámetro final, o el diámetro mayor menos el diámetro menor, dividido entre 2, menos una penetración, que esta penetración siempre va a ser constante, siempre va a ser 0,5. Bueno, esto es una relación, ¿no es cierto? Ahora, K va a ser la constante, la cual siempre voy a tener que restar a Z, ¿sí? ¿Cómo la encuentro? Haciendo una resta de la longitud del conificado menos la primera Z que sale de esta forma, ¿sí? Segundo, después, para encontrar las diferentes zetas, Z2, ¿no es cierto?, la voy a encontrar de la resta de Z1 menos la constante. Voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí un diámetro de 90 y quiero llegar a un diámetro menor de 50, ¿sí? Y la longitud, la cual voy a trabajar, digamos que será 80, ¿sí? La penetración va a ser 0,5, siempre se comienza por 0,5, y vamos a trabajar aquí 90 menos 50 dividido entre 2. Ahora lo que voy a hacer es resolver paso a paso esta ecuación. Voy a copiar de aquí y simplemente lo que voy a hacer es, miren, ya quitaré esto. Entonces, hagamos la operación. Entonces aquí borremos esto y insertemos una fórmula. Bueno, y aquí quedaría 90 menos 50 dividido entre 2, eso me queda en 20. Y si hago lo mismo acá, esto sería 20 menos 0,5. Este 0,5 solo afecta arriba. Tengo acá. ¿Cierto? Bueno, aquí la longitud. Esto es 80 y aquí sería 80. Si cambio el valor aquí, esto sería 19,5 y aquí ya eliminaría esto. Así me quedaría la relación. Vamos a hacerla otra vez. Si pasamos aquí, esto ya es la división. 19,5. Pues simplemente entonces hagamos la fórmula aquí. ¿Cuánto quedaría? 80. Y hagamos la operación aquí. Miren, si quitamos esto, ¿sí?, esto de aquí, eliminémoslo, el cual, si yo divido 19,5 dividido entre 20, el resultado es 0,975. Si hago la operación, entonces ya tendría el resultado de Z, ¿cierto?
cual vamos a hacer, dice que es 80 por 0.975, este es igual a 78. Entonces 78 es la distancia a la cual yo tengo que recorrer. De 80 ya no recorro la herramienta, digamos que voy a necesitar un gráfico aquí. Esta sería la herramienta mecanizar. Entonces lo siguiente sería que si yo tengo, por ejemplo, de aquí a aquí, vamos que es la línea roja, aquí tengo los 80, ¿sí? La siguiente, miren, la siguiente línea tiene que llegar de aquí hasta aquí, la cual ¿sí? La cual ya tendría 78. Ahora, ya tendría ahí la primera Z. Ahora, para encontrar K, dice que es 80, la longitud menos 78. En este caso, ese resultado es 2, ¿cierto? Este resultado es 2. Ahora, ya teniendo aquí que 71, 78, Z1, K viene a ser siempre una constante de 2, la cual me va a dar que esto es igual a 76. Ahora, la siguiente Z, y yo inserto otro gráfico aquí, le digo que esta es la Z, señalo, digamos que esto es 0, el negro, y la longitud aquí sería 76. Y así sucesivamente hasta encontrar la Z, la cual llegue a los dos diámetros. Digamos que es este el diámetro que yo quiero, parto desde aquí, desde aquí hasta más o menos aquí, es el conificado. Entonces, ese sería el conificado y estas serían las zetas a las cuales yo tengo que realizar. Entonces, cada una de ellas también va a estar dada a una profundidad, digamos que sea de 0,5. Entonces, miren, si yo sigo haciendo, entonces encontraría prácticamente cada una de las distancias las cuales yo tengo que recorrer. En este caso. Entonces, entra el buril, penetra 5, recorre la primera 78. Entra otro 5, ya sería 1 milímetro, recorre la distancia en 76. Luego 1.5 entra con la distancia en 74, 72, 71. Como va quitando la constante de 2 en 2, hasta llegar a la última línea, ¿no es cierto? Que la última línea sería aquí, con esta distancia, prácticamente digamos que es esta, de color negro, y va a ser la que más se aproxime a llegar aquí. Así es la forma en la cual yo encuentro las cejas. ¿Sí? Hasta llegar a la cantidad de zetas que me salgan. Siempre tengo que determinarlas. Y ese prácticamente sería el proceso al cual yo tengo que efectuar para ello. Y lo mismo prácticamente es casi lo mismo en la parte semiesferada. También tengo que hacer lo mismo, las distancias por la profundidad para encontrar las longitudes y encontrar la profundidad inicial y cuál es el máximo de rango que yo voy a efectuar aquí para que me quede una distancia.
Lo último, como esto me queda algo así, vamos a insertar unas líneas. Me quedan unas pequeñas, guardar esto, seleccionemos. Sí, aquí queda. Miren, aquí van a quedar unas graditas. Obviamente, pues aquí estoy exagerando un poco, pero en sí esta sería la disposición en la cual quedaría en esto. ¿Sí? Esas gradas, porque las distancias, y simplemente cuando yo ya le doy el ángulo que me dé esta forma, ¿sí? Simplemente lo que hago es colocar, digamos que esta es la herramienta, voy a insertar algo, esto. Digamos que esta es la herramienta, la cual yo tengo. Entonces la ubico al ángulo que me dice, ¿sí? Y simplemente lo que hago es arrastrar para generar los cortes y voy cortando la profundidad. En este caso las escaleritas van a quedar de 0,5, entonces yo le doy pasar, digamos, de 0,2 o 0,2.5 y genero un acabado. Esa sería la forma en la cual yo tengo que hacerlo con el ángulo. Pues para eso encuentro ese ángulo. Eso sería uno. Ahora sí. Ya, el tiempo de mecanizado para encontrar, creo que esa es la siguiente pregunta. Si mi codificado hay que sacarle a todas las zetas que no salgan, entonces voy a determinar cuántas zetas no salían, voy a hacer el proceso. Ahora miren, pues hagamos esto, como esto es un número constante, entonces lo que yo puedo hacer es 76 dividirlo, ¿no es cierto? Dividiéndolo entre 2, lo cual me da un resultado de 38. ¿Sí? Ahora si multiplico 2 por 38, 76. Esto es igual a 76. Entonces ya tendría que son 38 zetas, 38 más la que sacamos anterior z1, que serían 79, ¿sí? 40 zetas, pero hagámoslo con 38 zetas, 38 zetas que me dio, ¿no es cierto? Ese sería entonces. Yo cada uno de ellos voy a encontrar una distancia, 76, 72, bueno. Voy a insertar la fórmula del tiempo mecanizado. Entonces, miren, listo. Este es el tiempo de mecanizado. La longitud, la primera, 78, que sería la longitud. El avance, estamos trabajando con 0,57, creo que coloqué el anterior, sí, 0,57. Y las revoluciones, digamos que no calculaba eso, pero digamos que unas revoluciones, las cuales me da el diámetro mayor, entonces digamos que es una 350. Estamos trabajando en CNC. El tiempo de mecanizado, esto es igual. Entonces miren, aquí el resultado es 0,39, que
¿qué sería el tiempo? Ahora, si yo hago esto y cambio aquí 76, ¿cuánto me da? Esto da 0,38. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Cada uno de ellos hay que encontrarlo, porque simplemente el recorrido que yo voy a hacer me va a tomar un tiempo. Miren, si yo recorro de aquí hasta aquí, eso es un tiempo. Si hago la siguiente de aquí hasta aquí, es otro tiempo. Si hago de aquí hasta aquí, hago otro tiempo. Entonces, ahora otra cosa. Si yo trabajo revoluciones bajas, obviamente el avance también va a ser muy lento. Entonces, el tiempo va a aumentar. Si yo trabajo revoluciones altas, el avance va a ser más rápido y obviamente el tiempo va a disminuir. De eso también dependen los tiempos de mecanizado. A ver, y eso que nos estamos contando con unos factores, los cuales por ejemplo son el tiempo que sale la herramienta, que vuelve a entrar a la pieza, ¿sí? El alistado de la pieza, bueno, son otros tiempos en los cuales hoy no les he explicado cómo se los toma, pero sí les voy a explicar cómo se calculará eso. Entonces, sí hay que calcularle a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Un margen. Pero lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, voy a calcular que más o menos puedo hacer entonces la mínima. Si seguimos haciendo control de la mínima, entonces la siguiente sería 74. Por eso les explicaba que va a llegar un momento en el cual la, la diferencia va a ser muy mínima. Voy a hacer un porcentaje aquí en 1.5, 34, 32, esto sería 70, esto sería 68, ¿sí? Vamos hasta ahí. Estos promedios, ¿cuánto me dan? Y calculemos esto. Voy a calcularlos cada uno de ellos. Miren, entonces, después de haber calculado cada uno de ellos, miren, también se encuentra un rango, mire, comenzando en 0.39, 0.38, 0.37, 0.36, 0.35. Bueno, de ahí me da 0.34, 0.33, 0.32, 0.31, 0.30, 0.29. O sea que todos son tiempos en los cuales tengo que hacer una operación y esa operación pues obviamente va a determinar un tiempo. Por eso son tan altos. Sino que hay situaciones en las cuales cuando ya se toma, por ejemplo, digamos que llega a un 0,10, lo que puedo hacer es, cuando ya es algo muy mínimo, simplemente los demás no los calculo sino los tomo, porque es algo que me voy a demorar muy poco, los insignificantes. Esos se los tomo, por ejemplo, digamos que aquí ya 0.29, miren, me faltan ¿cuántos tiempos por sacar todavía? 29 datos más. Entonces se vuelve una constante. Aquí también puedo realizar operaciones, como esto se vuelve una constante, determinar cuánto es la suma de los promedios, de la suma del tiempo. Entonces también lo puedo realizar. Entonces sí es necesario sacar los tiempos de mecanizado. Ahora la siguiente pregunta dice, para el tiempo de mecanizado y el codificado hay que sacarle todas las zetas que no salga, sí, porque hay que llegar siempre al 0 max, aproximarse al 0 o al 0 de la pieza. En la fórmula para sacar el ángulo, ¿cómo es que se saca el 759? Mira, entonces, si yo tengo esta situación, voy a hacerlo acá. Entonces, si yo tengo el diámetro, dice 104 menos 180, 2 por la longitud del conificado. Si yo coloco en la calculadora
pero vamos a hacer. Primero hago la división. Eso depende de la calculadora que tengan. La calculadora, digamos que yo coloco, miren, entonces lo haría de esta forma, pero lo voy a ingresar como con un dato, como lo ingresaría en la calculadora para que me salga ese dato. Entonces miren, así yo ingreso el cálculo, le hago 104 menos 80 dividido entre 2 por 90, esto le doy igual y me da ese resultado. Ahora le doy shift tangente del resultado y me da 7,59, 44, 55. Y con la función de la calculadora grados, minutos, segundos, me da esto. Este es el símbolo el cual aparece en la calculadora, ¿sí? Da 7,35, lo que es el resultado de aquí, del ángulo. Bueno, y los valores tan altos en el tiempo de mecanizado. Los tiempos de mecanizado son altos en el conificado, ¿sí? Es por esto, porque yo no tengo que demorar en hacer este recorrido de acuerdo a las zetas. Tengo que contabilizarlas todas. Por eso me dan altos los tiempos de mecanizado. O sea, si yo por ejemplo digo que esto es una constancia, digamos que es 0,39, lo sacamos aquí, digamos que 0,39, lo multiplico por, si tomara como esto fuera constante, ¿no? Por las 38 que me salieron, ¿cierto? Eso me da un valor. Miren, entonces me demoraría 14 minutos, 44 segundos. Eso sería lo que yo tendría que realizar. Pues no son muy altos a la hora de que yo esté trabajando, ¿sí? No son demasiado altos. Entonces, sí es un promedio en lo cual yo tengo que mecanizar. Si estuviera en CNC, ¿sí? En CNC, pues obviamente cambian porque pues podemos determinar las diferentes velocidades de avance. Lo podemos hacer más rápido o más lento. Bueno, eso depende. Ahora, en el semiesferado, básicamente lo mismo que el conificado. Bueno, creo que con esto yo ya resumí prácticamente cómo se hace. Bueno, lo de las zetas, les voy a explicar, voy a insertar la fórmula del semiesferado. Sí, voy a insertar la fórmula del semiesferado aquí. Entonces, mire, esta sería la fórmula, ¿sí? En la cual es el radio menos el diámetro por la profundidad menos la profundidad al cuadrado. Voy a hacer un pequeño dibujo. Digamos que yo tengo, esta es la pieza, sí, lo que voy a hacer es, este camino de color, y ahora esta, listo. Este sería el semiesferado. Ahora, entonces, miren, vamos a hacer lo mismo. Entonces insertamos, vamos a insertar los dibujos en línea. Si yo comienzo aquí, tengo que llegar a esta parte, de color negro, digamos que esto está en 0, esto es el 0, ¿cierto? También tengo que seguir sacando líneas y entonces cada uno de ellos cuenta con un tiempo.
y también me cuenta una longitud, ¿sí? La cual me da a demorar. Esto es lo que hago yo, la penetración aquí va a ser constante, ¿sí? Va a ser de 0,5 en 0,5, va aumentando hasta llegar, voy a ampliar esto un poco más, ¿sí? Miren, hasta llegar a este punto. Vamos que estas herramientas, ¿sí? Esto sería prácticamente lo que sucede. Entonces también es necesario encontrar todas las zetas. ¿Por qué? Porque aquí hay un recorrido, miren, una distancia, cual me va a tomar un tiempo. Simplemente lo que yo puedo hacer es una diferencia. En este rango, ¿sí? Cuando ya llega un tipo de zetas, las zetas ya pueden llegar a ser periódicas, o sea, un margen de error es igual, simplemente el último debe ser 0,08, multiplico por las zetas faltantes y lo tomo como si fuera un rango igual. Eso es lo único que cambia. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos lo siguiente? Entonces ya tendré la simulación. Ahora, ¿por qué la fórmula? ¿Por qué el radio? Miren, porque estoy haciendo que el radio que me otorga la medida, ¿no es cierto? Porque el diámetro, porque es un recorrido que hace durante toda la pieza, ¿sí? Lo toma diametralmente y la profundidad que siempre va a ser de 0,5 y va aumentando 0,5, 1, luego 1,5, porque miren, si tomamos en cuenta esto, este con referente a este tendría 0,5, la siguiente 1, la siguiente 1,5, 2 y hasta llegar al z próximo, que podría ser hasta por aquí. ¿Sí? Eso serían prácticamente las soluciones a sus preguntas. Pues lo que respondí en el codificado sería lo mismo para el semiesferado. Sí, tendríamos que hacerlo prácticamente igual. Lo único que cambia es la disposición de la fórmula. No, es más, no sería más por ahora.